Buenos días a todos los que nos están viendo. Vamos a iniciar la predicación del día de hoy con una oración, así que acompáñenme a orar con Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de utilizar esta tecnología para poder transmitir el mensaje a muchas personas. Gracias por las personas que nos están viendo en estos videos, tanto los de aquí de Manzanillo como los que nos ven allá por el Estado de México y tal vez en Oaxaca y en otros lugares. Te pedimos por la vida de cada uno de ellos y que nos ayudes a todos a realmente aprender de ti y a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. También te pedimos que nos ayudes a valorar esto que hiciste por nosotros, que realmente tomemos en cuenta el dolor, la tribulación, los problemas que tú pasaste para traernos esta salvación. Ayúdanos a valorar eso y ayúdanos a nosotros a continuar predicando este mensaje a otras personas para que más personas vengan a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, el tema de hoy, como lo ven ahí en la pantalla, se va a basar en lo que es Primera de Corintios 15. Así que si tienen sus Biblias, ábranlas ahí en Primera de Corintios 15, ahí es donde vamos a estar. Vamos a no ir en un orden, digamos, en cuestión de versículos, vamos a estar pues alrededor de todo lo que es el capítulo. Así que si tienen sus Biblias, ábranlas ahí, por favor. Bueno, pues vamos a empezar. Un incrédulo le preguntó a una mujer cristiana: ¿cómo sabes que Jesús está vivo? Ella le contestó: pues porque estaba hablando con él esta mañana. El mundo en el que vivimos empuja fuertemente hacia la creencia de que Jesús no es un personaje real y por lo tanto no vivió, no murió y no resucitó. Si el mundo puede demostrar esto, entonces el cristianismo es completamente en vano, sería en vano. Y este problema no es nuevo. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar este problema con la iglesia en Corinto, una iglesia fundada unos 20 años después de la resurrección de Jesús. En un tiempo tan corto, gente ya estaba dudando de la veracidad de este hecho histórico. Pablo, incluso durante su juicio frente al rey Agripa, le pregunta esto: ¿por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucita a los muertos? Claramente, para Pablo, si Dios existe, el Dios que creó todo a partir de nada, entonces este Dios tiene el poder para resucitar también. Eso no es ningún problema. Ese es el corazón del cristianismo. Y es por eso que el mundo quiere traspasar ese corazón. Desangras ese corazón y ya no hay cristianismo. Se acabó. Pero si el cristianismo muere, pues también muere toda esperanza. Y es precisamente de eso que Pablo comienza a hablar en 1 Corintios 15, que es donde vamos a estar. Hay grandes problemas sin la resurrección para el cristianismo. Dice Pablo, bueno, si no hay resurrección, entonces nosotros seguimos en pecado. 1 Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Él sabe que si no hay resurrección, los que ya han muerto están perdidos también. 1 Corintios 15, 18 dice: entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Pablo sabe que si no hay resurrección, somos dignos de lástima. Así de feo como se oye. Dice 1 Corintios 15, 19: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pablo concuerda con el mundo incrédulo de su tiempo y el nuestro, en que si no hay resurrección, nuestra fe es falsa. Seguimos en pecado, estamos perdidos, y de entre todas las personas de este mundo, nosotros somos los más dignos de lástima. Esto puede causar desánimo en muchos de nosotros. ¿Cuántos no hemos sido víctimas de incontables ataques por compañeros del trabajo o de la escuela, amigos, por familia? ¿A cuántos no nos han hecho tal vez incluso tambalear un poco y comenzamos a creer como ellos? Y estamos pensando: híjole, ¿y si no es cierto que pasó esto? ¿Y si no sucedió? ¿Y si no soy salvo? ¿Y si no hay salvación? ¿Y a cuántos de nosotros tal vez no nos gustaría, por el otro lado, que Jesús viniera ya?
para demostrarles horror. Y con esto, bueno, demostrar que nosotros no somos dignos de lástima, porque, bueno, es nuestro orgullo el que está en juego. Pero ¿qué pasa si lo opuesto es cierto? ¿Quiénes serían los dignos de lástima? El mundo entero. Es por eso que el mundo ataca la resurrección, ataca la historicidad de Jesús y ataca toda esperanza para el humano. Pero no se trata de nuestro orgullo, no se trata de pararme el cuello yo, no se trata de destruir el orgullo del mundo tampoco, no se trata de ganar un debate, se trata todo de que este punto de la historia cambió el universo entero y su dinámica. Se trata de que en este punto de la historia llegó la esperanza a un mundo desesperanzado, llegó la salvación a un mundo perdido, llegó la vida a un mundo muerto. Pablo entonces demuestra que el mundo está equivocado, y no solo porque él así lo creía, sino porque había evidencia que los rodeaba. Primera de Corintios 15, del 4 al 8 dice: que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Lo que le da peso al argumento de Pablo es el hecho de que la gente vio a Jesús resucitar. Aún estaban con vida, muchos de ellos. Por eso Pablo cita nombres. Entonces dice, si no me crees a mí, bueno, pues pregúntale a ellos, ellos lo vieron. Sí, Jesús existió y hubo testigos oculares. Sí, Jesús murió y hubo testigos oculares. Sí, Jesús resucitó y hubo testigos oculares. Y si no me crees, pues creen en los testigos. Son más de 500. Ahí están. Habla con ellos. La vida y muerte de Jesús era algo que Pablo les estaba enseñando que él mismo recibió. Nos dice ahí en 1 Corintios 15:3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero la resurrección de Jesús es algo de lo que Pablo mismo fue testigo ocular, tal como lo dijo en el versículo 8, se me apareció también a mí. Y así como Pablo, debemos de tener cuidado de que nuestro orgullo no se interponga en el camino de esta gran verdad. Esta evidencia no es para sentirnos orgullosos sobre quienes no creen. El punto no es que Jesús venga ya para demostrar el error del mundo, sino para dar vida a cuantos la quieran. Nos dice ahí 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El punto es que si Cristo resucitó, también lo vas a hacer tú. 1 Corintios 15, del 20 al 23 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es por eso que Pablo le advierte a la iglesia en Corinto, que no se dejen engañar por aquellos que no creen en la resurrección. Y es un buen consejo para nosotros también. Ahí en el versículo 33 del capítulo 15 les dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora bien, la batalla continúa, obviamente. Pablo dejó el caso cerrado, pero al mundo le gusta reiniciarlo. Y es por eso que la Biblia nos dice ahí en 1 de Pedro 3:15 que debemos nosotros estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Dice, pero háganlo con mansedumbre y con reverencia. De nuevo podemos ver que no se trata de nuestro orgullo, no se trata de pararme el cuello. A quien genuinamente tenga dudas del cristianismo, respóndele. Respóndele con mansedumbre y respóndele con reverencia, no con altanería ni orgullo. Pero para poder responder, obviamente debemos estar preparados, al estar constantemente estudiando y repasando. Estudiar nos va a ayudar a resolver nuestras propias dudas. Dudas
de si los hechos alrededor de la resurrección son veraces, e incluso dudas con respecto a la salvación de uno. A esto último Pablo nos dice ahí en Filipenses 2:12 que debemos ocuparnos en la salvación con temor y temblor. La palabra ocúpense en este versículo es un verbo en tiempo presente, en el griego, lo que significa que tienes que estarlo haciendo todo el tiempo. La salvación debe estar activa. La fe o fidelidad no es cuestión de una ocasión, sino es una constante repetición. Ahora, con todo esto, no digo, bueno, si alguien viene con ataques, entonces hay que dejar la mansedumbre de lado. Solamente debemos ser más sabios en cómo contestamos. A Jesús le gustaba, por ejemplo, responder con preguntas a quienes lo atacaban. Y es una buena estrategia. El apologeta Frank Turek utiliza una frase con gente que lo ataca cuando él está exponiendo algún tema en la defensa del cristianismo. Y él lo que hace es que les pregunta esto: si el cristianismo fuera cierto, ¿te harías cristiano? Es una pregunta sencilla, pero es una pregunta cargada. ¿Por qué? Porque si la persona dice, no me haría cristiano, aunque el cristianismo fuera cierto, no me hago cristiano, entonces la persona realmente no está dispuesta a aceptar la verdad, y no es en realidad la verdad lo que busca. Así de sencillo, ahí se acaba. Decía el autor C.S. Lewis, si el cristianismo es falso, no es importante. Si es cierto, es infinitamente importante. Lo único que no puede ser es medianamente importante. Al comprobar la veracidad de la resurrección, surgen entonces dos opciones. O se aceptan los hechos y se niega a Jesús conscientemente, o se aceptan los hechos y se acepta a Jesús conscientemente. Tal vez podríamos hablar de una tercera opción, que es la que Turek y Lewis empujan con los argumentos que dan. La tercera opción sería negar los hechos sin base alguna. Muchos en estas fechas hacen un gran énfasis en querer demostrar el lugar en donde Jesús fue sepultado para demostrar que la tumba está vacía. La realidad es que la fe en Jesús no depende de nuestro conocimiento sobre los lugares de la muerte y sepultura de Jesús. Sin importar en qué lugar esté localizada esta tumba, está y siempre estará vacía. La fe en Jesús depende de si Él vivió, de si Él murió y de si Él resucitó. Y tal como lo demostró Pablo, efectivamente Jesús es real y se encuentra con vida. Pablo hace un énfasis en la resurrección física de Jesús para hablar de nuestra futura resurrección física. El cristianismo sin la resurrección es una ilusión miserable y digna de lástima. De eso es lo que nos habló Pablo. Pero si la resurrección es cierta, entonces la alternativa que hay, que es la que ataca la resurrección, que es la que ataca al cristianismo, que es la que ataca a Dios, es entonces una ilusión miserable. Para los que somos cristianos, estas evidencias son un plus para la fe que profesamos. Sabemos que a pesar de los ataques, de los problemas, de las circunstancias, tenemos nosotros la esperanza en la resurrección, porque así como Cristo resucitó, nosotros también lo haremos. Para los que no son cristianos, el reto ya fue tomado desde Pablo a la actualidad. Miles de libros se han escrito con evidencias acerca de la resurrección. El reto está ahora en ustedes de hacer la tarea de vida para ver si estas cosas son realmente como la Biblia lo dice. Y si es cierto, sale la pregunta: si es cierto, si es verdad, ¿serías cristiano? Las únicas opciones son la esperanza en una realidad alterna, que es la que el mundo nos presenta, o una esperanza realmente basada en la realidad de la resurrección. El mundo nos da una incertidumbre, es una ilusión miserable lo que da, porque realmente no es la realidad. La realidad está basada en la resurrección de Jesús. Cualquiera de las dos opciones que escojas, vívelas al máximo, pero asegúrate de tomar una decisión basada en la verdad, para que cuando llegue el día en que Jesús venga, no haya un pretexto de decir: híjole, yo no sabía, a mí nadie me dijo. Ahora lo sabes, ya lo escuchaste. ¿Qué es lo que vas a hacer tú con esa información? ¿Vas a depositar tu esperanza en la realidad de la resurrección? ¿O vas a depositar tu esperanza en una incertidumbre
de una ilusión miserable que el mundo te ofrece. Esas son las únicas dos opciones, esas son las decisiones que tienes que tomar. ¿Cuál decidirás? Queda en ti. Que Dios los bendiga.